Buenos días a todos por sintonizarnos. Iniciamos y retomamos nuevamente nuestro Congreso virtual Valoremos nuestra Constitución. Ayer hicimos un recorrido histórico sobre la Constitución a través de la Asamblea Constituyente de 1983. Las reformas constitucionales de 1991, producto de los acuerdos de paz, y las perspectivas sobre el futuro de la Constitución. Hoy reflexionaremos sobre dos puntos: la Sala de lo Constitucional y la importancia de la Constitución en el desarrollo económico y social. Nos referiremos a la Sala de lo Constitucional y por ello, primero contamos con el privilegio de tener la presencia de uno de los magistrados actuales de la Sala de lo Constitucional, el licenciado Aldo Cader, quien hará una ponencia sobre la evolución de la Sala de lo Constitucional. El magistrado Aldo Cader fue letrado y secretario de la Sala de lo Constitucional, luego fue intendente legal e intendente de investigaciones en la Superintendencia de Competencia. Fue nombrado como magistrado de la Sala de lo Constitucional para el periodo 2018-2027. Tiene estudios en Derecho de Competencia y en Derecho Constitucional por la Escuela Iberoamericana de Defensa de la Competencia y la Universidad Carlos III de Madrid, respectivamente. Fue de los redactores del actual Código Procesal Civil y Mercantil y es autor de distintas obras y artículos en Derecho Procesal, Derecho Constitucional y Derecho de Competencia. Las 7 organizaciones a cargo de este Congreso virtual le damos la bienvenida y el agradecimiento especial al doctor Aldo Cader por dedicarnos un poco de tiempo y hablar sobre la importancia de valorar la Constitución. Así es que quedamos con ustedes, señor magistrado, doctor Aldo Cader, queda con usted la audiencia de las organizaciones participantes. Buenos días. Gracias, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. En primer lugar, quisiera agradecer a todas las organizaciones que han desarrollado desde el día de ayer este tan importante evento que al final de cuentas es para que el país conozca más sobre nuestra Constitución. Así es que agradezco mucho la invitación que hicieran a mi persona como miembro de la Sala de lo Constitucional para poder compartir con ustedes esta breve charla. He pensado en esta ocasión valorar la posibilidad de platicar 4 puntos. En primer lugar, un poco una breve historia de lo que han tenido nuestras constituciones en algunos temas que son relevantes hoy en día. En segundo lugar, platicar un poco también sobre algunas transformaciones que ha sufrido la Sala de lo Constitucional a lo largo del tiempo. En tercer lugar, platicar sobre la cultura constitucional y las consecuencias que podemos ver, incluso estadísticamente, por el hecho de que cada vez más se conoce la Constitución, cada vez más se conoce la importancia de los derechos constitucionales y obviamente la importancia de una sala o tribunal constitucional. Y en cuarto lugar, algunos retos o desafíos que tiene la Sala de lo Constitucional en el contexto en que nos encontramos. Pasando entonces al primero de estos 4 puntos, hacer un poco de historia de lo que tienen nuestras o han tenido nuestras constituciones previas a la actual, sobre algunos temas que yo decía, pues han sido muy importantes o están siendo muy importantes en la actualidad. Así, por ejemplo, si bien es evidente que de las constituciones de 1824 hasta la actual, el instrumento procesal que rige a todos estos temas procesales constitucionales han sufrido variaciones importantes. Por ejemplo, en el tema de habeas corpus, que en las primeras constituciones aparecía exclusivo para una jurisdicción penal, ¿verdad? Hasta el día de ahora, que sabemos nosotros que es competencia, digamos, fundamental de la Sala de lo Constitucional, aunque compartida con algunas cámaras de segunda instancia en materia penal. También el hecho, ¿verdad?, de contar con una ley de procedimientos constitucionales que aglutine los 3 procesos constitucionales y se los dé de competencia exclusiva a la Sala de lo Constitucional. Eso vemos acá en esta gráfica que ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo hasta consolidarse ahora, ¿verdad?, como lo tenemos en una vigente ley de procedimientos constitucionales que perfectamente puede, ¿verdad?, traducirse en un nuevo cuerpo
procesal constitucional, y de hecho desde hace varios años a iniciativa de la Sala de lo Constitucional se viene trabajando, ¿verdad?, en un proyecto de ley procesal constitucional. E incluso sería bueno más adelante hacer un evento sobre este aspecto. Vemos también en esta evolución otros temas como la suspensión de derechos constitucionales, que aparecía también en las constituciones de 1824 y 1883, y que también la tenemos en la de 1983. Y de hecho, como más adelante voy a comentar, ya se ha instado un proceso de esta naturaleza, que tiene que ver con la posibilidad o no de suspender derechos constitucionales a un ciudadano. Así como también referirme a un tercer tema en esta evolución de la temática constitucional en nuestras constituciones, es el tema de las controversias, ¿no?, que aparece de alguna manera en la Constitución de 1939, se consolida en la Constitución de 1983, y hemos visto en la evolución de la temática, la primera controversia data de 1989, y hoy en día pues que hay, se puede decir así, una cantidad bastante importante de controversias que se han dado entre el Ejecutivo y el Legislativo en la adopción de la normativa secundaria. Entonces, esto solo como para hacer alguna breve introducción de que muchos de los temas que en la actualidad aparecen en discusión en nuestra Constitución de 1983 no son temas tampoco completamente novedosos. Quizás diría que la Constitución de 1983 lo que ha hecho es compactarlos, ordenarlos, sistematizarlos de mejor forma. El segundo punto que quería tratar en la mañana de ahora es la transformación de la Sala de lo Constitucional a lo largo del tiempo. Y aquí referirme a 4 aspectos. En primer lugar, la conformación del equipo de trabajo. En segundo lugar, el desarrollo de algunos derechos fundamentales en la jurisprudencia constitucional. En tercer lugar, la adaptación de los procesos a la realidad normada. Y en cuarto lugar, la implementación de algunas tecnologías de información. En relación con el primer punto, con la conformación de equipos de trabajo, solo para poner dos datos, 2 puntos de comparación. Si uno voltea a ver el año 1995, 1996 aproximadamente, teníamos a un equipo de trabajo de la Sala de lo Constitucional que no pasaba de 15 personas, sumando colaboradores jurídicos con personal de la Secretaría de la Sala de lo Constitucional. De hecho, por ejemplo, se encontraba solo dentro del staff, de letrados, de colaboradores jurídicos, se encontraba un único coordinador para todas las materias o los 3 tipos de procesos constitucionales que ve la Sala. En cambio, si ponemos el dato a la fecha, agosto del año 2020, encontramos a un equipo de trabajo de la Secretaría de la Sala conformado por 17 personas. Solo en la Secretaría de la Sala, por el volumen de trabajo que hay, tenemos a un número de personas superior al total que había en el año 1994, 95, 96, los inicios pues de la Sala después de los acuerdos de paz. En cuanto a colaboradores jurídicos, tenemos 39 divididos en 3 áreas, en el área de amparos, habeas corpus e inconstitucionalidades, y cada una de estas áreas tiene sus coordinadores. Hay 4 coordinadores en el área de amparos, 2 para trámite, 2 para sentencia, un coordinador para sustanciar todo el proceso de habeas corpus y un coordinador para sustanciar las inconstitucionalidades. Que quizá ahora, ¿verdad?, como reflexiones así en el aire que he estado haciendo, es muy probable que se necesite en esta evolución pasar a conformar una área de controversias, habida cuenta del número de controversias que se están dando y que las controversias son de una trascendencia vital, así como las inconstitucionalidades. Lo que cambia es que es un control a priori con, digamos, el agravante, entre comillas, de que hay plazos muy cortos para resolver. Entonces, es muy probable que tenga que transitarse, que tenga que moverse hacia crear una área de controversias y otro tipo de procesos especiales que también puedan conocer la Sala de lo Constitucional. En cuanto a la evolución de la jurisprudencia, de los derechos fundamentales que se han ido
desarrollando, que se han ido interpretando, he podido o he pretendido separar acá también en algunos bloques de tiempo. El primero, pues agarré el año 1995 al 2005, luego el 2016 al 2016 y finalmente el 2017 a la fecha, para tratar, ¿verdad?, de hacer un poco de bloques jurisprudenciales o de tiempos, ¿verdad? Se sabe que quizás en el primer bloque la Sala de lo Constitucional no era muy conocida por la población. En el segundo bloque hay ya un conocimiento muy fuerte y un impacto muy fuerte de las decisiones de la Sala de lo Constitucional que se ha mantenido a la fecha. En este primer bloque, mencionar algunos de los casos de impacto, de trascendencia, ya sea por los hechos que estaban detrás del mismo o por la interpretación constitucional que se ha hecho en ellos. Puedo resaltar en este primer bloque, ¿no?, el desarrollo de derechos fundamentales de contenido procesal, como por ejemplo el derecho de audiencia, el derecho a recurrir, la irrenunciabilidad de los derechos procesales, y ahí menciono un poco en la lámina las referencias jurisprudenciales. El derecho de audiencia, pues que se extiende a todas las áreas del derecho, incluso a sede administrativa, el derecho a recurrir, que es un derecho establecido tácitamente en la Constitución a partir de una serie de interpretaciones que hizo la Sala de lo Constitucional ahí por el año 2001, y la irrenunciabilidad también de los derechos procesales, que fue una novedad cuando se hablaba de la posibilidad de negarse o renunciar en un contrato, aspectos como el derecho a presentar una apelación. Otro segundo desarrollo importante que se da es la estabilidad de los empleados públicos, incluso no solo de estabilidad en empleados públicos, sino que también en algunos funcionarios públicos que no pueden ser despedidos de un día para otro por el titular del órgano ejecutivo, por el titular de la Asamblea Legislativa o por el titular del órgano judicial. Aquí un primer caso bien famoso en donde un expresidente de la República despide a un superintendente de electricidad y telecomunicaciones, y este superintendente se ampara y obtiene un amparo por violación a su derecho de audiencia y defensa. También el derecho a la libertad de asociación y propiedad privada en relación con casos de la reforma agraria fueron casos importantes que se dieron en este bloque del 95 al 2005. Principios constitucionales que rigen la estructura y el funcionamiento del Estado también tuvieron importantes decisiones. Por ejemplo, se hablaba del famoso principio de separación e independencia de órganos, la que ahora esto se ha ido reformulando en toda la jurisprudencia de la Sala de Inconstitucionalidades en los últimos años. Otro tema importante que se desarrolló en esa época, el derecho al medio ambiente, que es otro tema que no está establecido expresamente en la Constitución, pero la jurisprudencia sí lo reconoce a partir de una interpretación integral de muchas de sus normas. Y también, por mencionar otro caso más, el cambio de jurisprudencia respecto al tratamiento de la desaparición forzada en los procesos de habeas corpus, pues se señala que este proceso es idóneo para tutelar los derechos vulnerados de esas personas. Previo a esta decisión, se declaraba improcedente estos temas. Entonces, aquí pues resaltar en este bloque estos aspectos, pueden haber otros, de seguro hay, ¿verdad? Fueron los que tenía yo en mente para trasladar el día de ahora. Pasando al bloque 2006-2016, también vuelve a aparecer en este bloque, creo yo, con mucha fuerza el derecho a la estabilidad laboral, cambiando algunos precedentes en relación, por ejemplo, a la contratación, que si bien un empleado público está regido por contrato, debe entenderse que lo importante es ver sus funciones, y si esas funciones son de alguna plaza normal, de ejercicio tradicional, regular, de funciones dentro de una administración, entonces reconocerse la estabilidad laboral. El desarrollo también en este periodo de muchos derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la salud. Se ordenó brindar en algunos casos medicamento idóneo a las personas que tienen VIH. También hubo pronunciamiento respecto al derecho a la vida y a la salud del no nacido. Entonces creo yo que fueron muchos precedentes jurisprudenciales importantes en este bloque
en relación con el derecho a la salud y a la vida. También se dio acá más desarrollos del derecho al medio ambiente. Si bien había habido un caso en el bloque anterior, fue un caso que tenía que ver con la construcción de la prolongación de la carretera Chiltiupán y se sobreseyó, pero en este bloque sí aparece un mayor desarrollo del derecho al medio ambiente con sentencias en relación con el dragado de la zona del Coral en la playa de Los Cóbanos y también con el caso de Baterías Récord, que volvió a estar en los medios, ¿verdad?, en días anteriores por un lamentable suceso. Temas también relacionados con el ejercicio de derechos de participación política, ¿verdad? A mucha jurisprudencia en relación con procesos electorales, con temas del el voto cruzado, el rostro en las papeletas, etcétera, ¿verdad? Se da mucha actividad importante también a partir de interpretación fundamentada, ¿verdad?, seria de la Constitución en temas que tienen que ver con el quehacer electoral. Además, también en este bloque haría mal si no resalto también el tema de las elecciones de los funcionarios llamados de segundo grado, elecciones de segundo grado de funcionarios como magistrados de Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas de la República, etc. Así como también un último derecho a resaltar, el derecho al agua, establecido en el amparo 513-2012, una sentencia de 2014, en el cual quizás por primera vez se reconoce este derecho también establecido, aunque sea de una manera tácita, en la Constitución de la República. Y en un último bloque, ¿verdad?, del 2017 a la fecha, quizás resaltar que se ha retomado también el derecho a conocer la verdad en el amparo 254-2018. Se ha también quizá puesto por primera vez el derecho a la paz en la inconstitucionalidad 21-2020 acumulada. Se ha ampliado también el derecho a la estabilidad laboral, que es un tema muy repetitivo en los bloques de jurisprudencia. Ahora ese derecho a la estabilidad laboral ampliado a que una mujer embarazada en periodo de prueba no puede ser despedida. Se ha hecho también un desarrollo en una resolución al menos, pero se han dado avances importantes en relación con el derecho a la propiedad intelectual, así como también, aunque sea en una o dos resoluciones, han habido abordajes de temas novedosos como el derecho de competencia y su relación o su diferencia con la competencia desleal, una competencia de la superintendencia de competencia, valga la redundancia, y lo otro competencia de los juzgados civiles y mercantiles. Así como también quizás en este bloque, otro desarrollo jurisprudencial importante es en relación a cómo debe de entenderse toda la tramitología, todo el procedimiento y las cuestiones incidentales que pueden darse dentro del desarrollo de las controversias que se pueden suscitar entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. Entonces, esto es como un pantallazo, ¿verdad?, de algunos desarrollos y evoluciones jurisprudenciales que se han dado a lo largo del tiempo. Pasando a un tercer punto de esto de la transformación de la Sala de lo Constitucional, es la adaptación de los procesos a la realidad normada. Aquí, por ejemplo, también mencionar algunos aspectos en relación con este tema. En amparo se evolucionó a la posibilidad de establecer plazos comunes para que las partes evacúen sus traslados, e incluso algunas veces a la supresión de algunas etapas procesales en virtud de la urgencia del caso y de la inoficiosidad quizás que tienen algunas etapas de los procesos de amparo. También la posibilidad de hacer diligencias probatorias de manera oral, así como también algún otro incidente que se pueda dar dentro del proceso. Se establecieron también o se han establecido en amparo medidas cautelares especiales, como en los casos que tienen que ver con el derecho a la salud, en los cuales se le ordena a una autoridad brindar un tratamiento específico, y se han dado también resoluciones, o sea, sentencias genéricas o estructurales también en relación con el derecho a la salud. Entonces yo creo que en el proceso de amparo esto ha sido muy importante, evoluciones que se han ido adaptando a la realidad normada.
en procesos de habeas corpus, igualmente la práctica de audiencias probatorias, los seguimientos orales a algún tipo de sentencias o órdenes emanadas de la Sala de lo Constitucional. También han habido resoluciones genéricas o llamadas de alguna manera estructurales, ya sea medidas cautelares o sentencias también que tienden a ir de la mano, no solo de la dimensión objetiva que también se le ha dado ahora y se le ha reconocido expresamente al amparo y al habeas corpus, sino que además que sean verdaderas decisiones que puedan servirle a personas en igualdad de situaciones. Y en el caso de la inconstitucionalidad y en la controversia también, ¿verdad?, se ha innovado algunas veces en dar plazos comunes a los involucrados, en la reducción al mínimo posible de algunos plazos, la posibilidad de hacer audiencias orales para seguimiento de sentencias y el tema que ya les había mencionado también de innovar en cuanto a la interpretación constitucional, jurisprudencial o vía análoga al proceso de inconstitucionalidad para establecer fases, para establecer el diseño procedimental de las controversias y quizá ahora también en el tema de los procesos de suspensión de derechos fundamentales, que también a la Sala de lo Constitucional le tocará hacer una interpretación constitucional y de la Ley de Procedimientos Constitucionales para ver cuál será el trámite que se le deba dar a esta competencia que tiene el tribunal. En cuanto a la implementación de las nuevas tecnologías, pues rápidamente mencionar algunas, ¿verdad? Que realmente la tecnología ha llegado tarde, y eso hay que reconocerlo, pero como se dice, más vale tarde que nunca. Entonces hay un correo electrónico, sala.constitucional@oj.gov.sb, en donde a partir de la pandemia, y esto ha quedado ya establecido de fijo, se pueden hacer llegar demandas e incluso informes o alguna otra documentación relevante y urgente al correo de la Sala de lo Constitucional. Se ha modificado también el acuerdo de Corte Plena en relación con el sistema de notificación electrónica para sacarle más jugo a esta herramienta procesal, quizá pues que se vuelva casi obligatoria su uso dentro de los procesos constitucionales. Y estamos en etapa de diseño y desarrollo de un sistema electrónico de gestión judicial a efectos de avanzar a la oficina judicial de cero papel, que los expedientes no circulen, que los proyectos de resoluciones no circulen en papel, sino que todo se pueda hacer en un sistema digital, así como lo tiene ya la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y algunas otras oficinas o sectores de la Administración de Justicia. En el punto 3 de mi charla, le denominé hacia una cultura constitucional, porque yo creo que mucho de lo que hemos platicado en estos minutos ha servido para que la gente cada vez más conozca el quehacer de la Sala de lo Constitucional, para que cada vez más se conozcan los derechos que tiene de acuerdo a la Constitución de la República. Claro, con el riesgo tal vez se dirá de que se crea que la Sala de lo Constitucional puede resolver todos los problemas del país. Eso sí es cierto, pero yo creo que ese riesgo vale la pena correrlo, porque es importante que la gente cada vez más venga a plantear demandas a la Sala de lo Constitucional en la búsqueda de protección de sus derechos fundamentales. Entonces, para lograr también esta conciencia y este conocimiento sobre la justicia constitucional, es que la Sala desde hace muchos años realiza congresos anuales sobre derecho constitucional, le apuesta a la divulgación constitucional. La conformación subjetiva anterior de la Sala de lo Constitucional tuvo un proyecto muy importante de dar a conocer todos los fines de semana la Constitución en diversos poblados del país. Y en la actualidad, ¿verdad?, que se ha seguido con la publicación de jurisprudencia constitucional en el Centro de Documentación Judicial y en las redes sociales, con el fin de que la población pueda conocer de primera mano, conocer de manera textual las resoluciones que emite la Sala de lo Constitucional. Esto nos lleva pues a plantear algunas estadísticas también en la evolución, ¿verdad?, que a medida que se conoce la labor de la Sala, a medida que el ciudadano se da cuenta de la trascendencia que es que haya un tribunal que le proteja sus derechos fundamentales, hemos visto la siguiente evolución, ¿verdad? Por ejemplo, yo vuelvo a ubicar 3 bloques, 1995, 2011, 2017 y un cuarto bloque incluso en lo que va de este año.
Por ejemplo, podemos ver en habeas corpus, por mencionar algunos datos de acá, en 1995 se dieron 374 habeas corpus en todo un año. Ahora, en 7 meses del 2020 tenemos 590 habeas corpus, ¿verdad? Es decir, casi se le duplica. Incluso esta cifra de habeas corpus es superior a todos los habeas corpus presentados en 2017. En el caso de las inconstitucionalidades, ¿verdad? Que en 1995 habían 20 inconstitucionalidades, a 2017 159 inconstitucionalidades, podemos ver claramente ahí la evolución, y en este año, solo de enero a julio, ya casi rozamos las 100 inconstitucionalidades. Esto, además, en el contexto de enero a julio, tomar en cuenta, ¿verdad?, el hecho del contexto de la pandemia, el que ha hecho que los colaboradores de sala pues tengan que trabajar a distancia, lo cual el ritmo, si bien el trabajo a distancia es una manera que hace que no se paralice el trabajo, pero no es un ritmo idéntico al trabajo presencial, ¿verdad?, sin dejar de lado la posibilidad de que colaboradores pues también puedan sufrir los efectos de la pandemia, familiares de los colaboradores, familiares de los magistrados, los mismos asistentes de despacho. Entonces, todo este contexto de la enfermedad, pues supone también que no se vaya al ritmo deseado. Esto que vimos en la lámina anterior lo podemos ver acá graficado de otra manera, en donde vemos la evolución de los habeas corpus, que ha ido en alza. En el caso del amparo no ha sido así, es decir, vemos en la actualidad un poco a la baja, ¿verdad? Aunque la última, digamos, columna de esta gráfica de los amparos no está referido a un año completo, ¿verdad?, sino que solo de enero a julio del 2020. Y en el caso de la inconstitucionalidad, que también se ve un alza, muy probablemente este año, y la última barra de la inconstitucionalidad llegue a los niveles del 2017, o incluso me atrevería yo a decir que van a ser superiores, si se mantiene el ritmo, ¿verdad?, de la presentación de demandas que ha habido en los primeros 7 meses de 2017. En cuanto a las controversias y a los procesos de suspensión de derechos, bueno, vemos un claro aumento, ¿verdad? En el 88-89 se dieron 2 controversias en el 88, una en el 89. La primera que se resolvió fue precisamente hasta el año 89. Y así hemos visto una en 1990, una en el año 2003, una en el año 2004, una en el 2018, y a partir del 2019, a finales del 2019, ya se presentan 2, y en lo que va de 2020 llevamos 10 controversias. En relación con los procesos de suspensión de derechos, nunca en la historia, desde la Constitución de 1983, se había presentado una demanda de esta naturaleza. Ahora sí se ha hecho en el año 2020, y es una demanda que está en examen liminar, y si se llegara a admitir a trámite, pues el reto, ¿verdad?, de ver cuál es el esquema procedimental que se le va a dar a estas circunstancias. Aquí lo vemos en gráficas, obviamente, ¿verdad?, en el caso de las controversias vemos un aumento exponencial, y en el caso de los procesos de suspensión de derechos que aparece un único caso en la historia, ahora en 2020. Y finalmente, para acabar la charla y estar en el tiempo, 2 láminas sobre algunos retos o desafíos de la Sala de lo Constitucional en estos tiempos de pandemia. Algunas cosas ya las hemos ido comentando. Por ejemplo, la habilitación de un correo electrónico los 7 días de la semana, 24 horas para recibir demandas y escritos de forma digital. La utilización de redes sociales oficiales, ¿verdad?, de la mejor manera posible para hacer llegar a la población las decisiones más importantes de la Sala de lo Constitucional. También la instauración de un buzón institucional físico, ¿verdad?, para que se puedan dejar documentos para así evitar el contacto, ¿verdad?, o si hay que hacer algún ajuste en el horario presencial de trabajo, ¿verdad?, o de recepción del público por esto de la pandemia, poder dejar documentos en el buzón institucional. Quizás pues buscar la prioridad de las resoluciones cuando son aspectos de emergencia, sobre todo relacionados con la pandemia, sin voltear a ver el cúmulo, ¿verdad?, de casos también muy importantes que se tienen en los 3 procesos. La flexibilidad, ¿verdad?, de los requisitos procesales.
Habida cuenta que mucha gente presenta sus quejas desde el extranjero, presenta sus quejas desde un centro de detención, presentan sus quejas desde sus casas sin poder salir. Entonces ha habido y de hecho han habido casos en los cuales se ha flexibilizado bastante los requisitos procesales de admisión. También, ¿verdad?, se ha flexibilizado en este tema en cuanto a la aceptación de habeas corpus incoados por menores de edad. En todo este año se han presentado 2 habeas corpus por menores de edad, y los cuales se han admitido a trámite. Se han adoptado, como ya mencionaba, y quizás hay que seguir en esa línea, con medidas cautelares genéricas o estructurales, continuar con el trabajo domiciliar de parte de los colaboradores jurídicos y tratar de, no obstante, este trabajo domiciliar y tratarlo de hacerlo cada vez más eficiente y estar mejor coordinados. La habilitación para realizar actos procesales de comunicación en cualquier día y en cualquier hora de parte de la Sala de lo Constitucional. Esto es un acuerdo que se adoptó, aplicable para todos los procesos y todas las competencias de la Sala. La continuidad de todos los servicios de la Secretaría de manera presencial para responder a las necesidades. Yo creo que la Secretaría de la Sala ha sido de los más sacrificados en el órgano judicial en cuanto a continuar trabajando como que si no estuviéramos en pandemia y lograr sacar adelante los casos más emergentes, ¿verdad?, aún con reducción de personal, lo cual no quiere decir que es sostenible en el tiempo por el esfuerzo, ¿verdad?, físico, mental que hacen todos los empleados de la Secretaría de la Sala. Y bueno, en el caso de la Sala de lo Constitucional, las reuniones presenciales que no se han dejado de hacer. Sin embargo, es un reto, es un desafío también poder eventualmente tener las plataformas necesarias para poder hacer reuniones virtuales. De hecho, en Corte Plena, por ejemplo, sí ya se adoptaron los acuerdos necesarios e idóneos para poder hacer reuniones virtuales cuando las circunstancias del caso lo ameriten. Bueno, cumpliendo a cabalidad con el tiempo, tengo las 8:30, así es que me quedaría por acá. Agradezco de nueva cuenta la invitación a poder transmitir un poco de cultura constitucional, que de eso se trata y eso es lo importante. Y como Sala de lo Constitucional, no solo pues nuestras funciones ordinarias jurisdiccionales, sino también nuestra, de alguna manera, obligación de tener algún contacto con la población, de transmitir algunas ideas, de hacer este tipo de recuentos o este tipo de explicaciones de casos que ya han sido resueltos por la Sala de lo Constitucional. Así es que, bueno, espero que haya sido de utilidad la información. Agradezco de nueva cuenta a todas las organizaciones que han hecho este evento y estoy a la disposición de participar en cualquier otro evento que tenga que ver con la divulgación de la Constitución, organizado por ustedes mismos o por cualquier otra asociación, universidades o tanques de pensamiento. Muchas gracias.